Hoy voy a trabajar con esta imagen del Joker con la idea de armar las proporciones de la cabeza. Después seguramente tendré una pintura y aprovechar tamaño grande para también quedarme en el estudio de las partes. Para encarar un retrato o una cabeza siempre está bueno ver el formato que tiene, digamos, siempre uno va de lo simple a el detalle, como abro o siempre digo en todos los trabajos. Yo lo que voy a hacer es primero darle forma a ese formato de cabeza, ¿no? Y en este caso podría llegar a ser una forma rectangular bien amplia, ¿sí? Podría irme hacia los lados o hacia la proporción que yo quiero, en el sentido de ver cómo quiero que entre ese retrato en la imagen. De hecho, la foto está recortada un poco en el pelo, tal vez me interesa recortarlo. Yo lo que primero armo es el planteo de cómo quiero que entre esa figura, para que no me falte tela, no me falte espacio en el papel o donde nosotros estemos planteando la imagen. Ese formato de cabeza se puede tener en cuenta que la cabeza es un círculo con un trapecio que se extiende hacia abajo en forma de mandíbula. Un círculo que abarca más que nada esa parte de caja craneal, ¿no? Esa parte compacta de la caja craneal. Y una parte en forma de trapecio que tiene que ver más con la mandíbula. Nosotros en el cráneo tenemos que tener en cuenta que tenemos la caja craneal, que es una forma compacta, que está cerrada, y la mandíbula que armaría esa forma de trapecio. Si nosotros nos vemos en círculo, es una forma ovalada hacia adelante. Si nos vemos de frente, podría interpretarse casi como un círculo. Y lo que difiere de ese círculo sería la mandíbula, que es lo que nos arma esa forma trapezoidal y esa forma que nos hace que la cara no sea cuadrada o no tenga un formato circular, sino que se alargue. Está bueno, por otro lado, tener en cuenta la idea de circular de la cabeza, porque todas las partes van a funcionar dentro de la idea de círculo, ¿no? Porque la cara no es plana, no es facetada, forma plana, sino que va a tener un volumen que se asocia a la idea circular. Otra cosa a tener en cuenta en lo que son proporciones de la cabeza es que la cabeza se puede dividir en un eje al medio, ¿sí? Donde dividiría la cabeza en dos partes. Acá ese eje lo voy a hacer un poquito desplazado porque la cabeza no está del todo del frente, y en 3 ejes y medio, en los que son las horizontales. 3 partes y media, que estas 3 pertenecen a la parte frontal del cráneo, ¿sí? Si nosotros vemos el cráneo o la cabeza, fíjense que el frente iría de acá hasta acá. Esto de acá pertenece a la parte superior, ¿sí? Y estos a los laterales, ¿no? Entonces, 3 particiones y medias que serían hasta esta parte. Digo 3 partes y media que sería interesante tener en cuenta que estas 3 partes son las fundamentales, porque son las 3 partes que siempre son iguales, ¿sí? Sea que uno se mueva hacia abajo o hacia arriba, esas 3 partes siempre van a ser proporcionales y van a tener siempre la misma distancia. En cambio, esta parte media, si yo muto, se va a ver tal vez una parte más, y si giro del todo se van a ver las 3 particiones y una parte que tal vez es tan grande como esas 3. Entonces esa mitad es un poco un juego que aparece
dentro de las particiones de la cara, pero que tiene que ver con otra superficie de la cabeza, no con la parte frontal. Mismo si uno va hacia abajo, termina perdiendo esa mitad y esa mitad podría pertenecer a la parte inferior del cráneo. Dentro de esas partes lo que tenemos que tener en cuenta es que en la parte medio están las orejas y la nariz. ¿Sí? Eso está bueno tener en cuenta, ¿por qué? Porque fíjense, de hecho en este retrato que estoy trabajando, yo hice horizontales, pero la nariz baja un poquitito más. Entonces ahí ya nos está jugando esa idea de horizontalidad, de volumen circular, donde las orejas y la nariz, que tienen la misma medida, ¿sí? La base de la nariz, no la que sobresale la nariz, sino la base de ingreso de la nariz con el inicio de las cejas, tiene la misma medida que el tamaño de las orejas. Y eso nos va a servir también para tener en cuenta de que si yo miro hacia arriba, las orejas van a bajar en relación a la nariz, y si miro hacia abajo, las orejas van a subir en relación a la nariz. Entonces es una forma como más fácil de ubicar el punto de vista de la cabeza, ¿no? Hacia dónde nos mira esa cabeza. En lo que son los ejes verticales, está bueno tener en cuenta que algunas medidas, tal vez la medida más interesante es la que entre ojo y ojo hay un ojo, ¿sí? Y en la que el lagrimal coincide con las aletas de la nariz. Esas medidas están buenas tenerlas en cuenta porque nos ayudan a posicionar lo espacial de esa cara, ¿sí? Ubicar bien las partes, y más para si uno no está comparando y está dibujando tal vez un poquito más de memoria. También saber que las aletas de la nariz coinciden con el lagrimal, ¿sí? Coincide con el lagrimal, y sabiendo que la medida entre ojo y ojo es de un ojo, podemos llegar a una conclusión de que la nariz casi abarcaría la distancia o la espacialidad de un ojo. Y eso está bueno también para tenerlo en cuenta justamente como una medida. Justamente tenerlo en cuenta también, o está bueno tener en cuenta también porque uno nunca o uno no siempre dibuja una cabeza de frente, o a veces o la dibuja de otros ángulos, y al dibujar los otros ángulos uno tiene que tener en cuenta que esa espacialidad siempre va a existir, o tiene que dar la sensación de existencia. Fíjense, planteo la cara, planteo las ubicaciones, pero siempre voy de a pocos, digamos, no definí un ojo, no definí una nariz, no definí casi nada, sino que simplemente ubiqué los espacios, ¿no? Una vez que tengo así ubicados los espacios, ya me puedo meter al detalle en cada parte, ¿sí? Una medida que también puede llegar a ser interesante es calcular siempre la boca en relación a los ojos, ¿sí? La boca en relación a los ojos por lo general llega aproximadamente a la mitad del ojo, ¿no? Y eso está bueno tener en cuenta esto, ¿no? Jugando con la medida del ojo. Si la boca me llega más a la mitad del ojo, entre ojo y ojo hay un ojo y llega a la mitad de un ojo, la boca más o menos tiene que tener 2 ojos de ancho. Ahora me voy a meter voy a jugar un poquito con las partes y voy a trabajar un poquito más las deformación de esa cabeza en relación a la obra que voy a hacer. Yo acá, por otro lado, las particiones que armé tienen que ver con la parte frontal, pero no armé toda la caja craneal. La caja craneal llegaría a escaparse un poquito más, ¿sí? Armando después lo espacial que va a llegar a lo que es el pelo, ¿sí? Pero bueno, quería quedarme un poquito en esas particiones. Yo ahora voy a hacer una
Lo voy a mutar este trabajo porque me interesa que sea un poco más grande esa cara, que se pierda un poquito más y que no entre entera la cara dentro del trabajo, y de paso nos va a servir para estudiar un poquito más cada parte. Me interesa a mí desde el enfoque de la obra que la cabeza rompa ese formato y quedarme más en la idea del retrato y más que la obra es cuadrada, una idea más recortada, donde la cabeza se vaya de la obra, ¿sí? Y logre una mayor atención a la mirada. Entonces voy a trabajar el formato más grande, ¿sí? Voy a corregir lo que ya armé, ¿sí? Y voy a ubicar la mirada un poco más alta, ¿sí? Voy a aprovechar que ya tengo las proporciones armadas, ¿sí? Y voy a trabajar un poquito más de altura. Me voy a meter en el detalle del ojo, y uno para dibujar el ojo tiene que tener en cuenta que el ojo es un óvalo, ¿sí? Que está ubicado en una zona craneal donde tenemos cerca del ojo la cuenca craneal de la nariz, que en formación ósea va a salir porque la nariz tiene un volumen distinto, y tenemos la parte de la frente, ¿sí? Que me va a funcionar como un sostén, aparte del pómulo, ¿sí? Digamos que ese ojo es una esfera sostenida dentro de una cavidad que es esa cuenca ocular. Esa esfera va a estar protegida por esa formación ósea y por un sistema muscular que lo va a sostener para que no se vaya de ahí. Esa esfera tiene un corte que es el párpado, o los párpados, que son los párpados, que es una continuidad. Un párpado viene de un lado, ¿sí? En un lado tenemos el lagrimal y del otro lado tenemos simplemente una superposición de un párpado contra el otro. ¿Sí? Esas formas, como les decían, de los párpados van a continuar en cuanto a esa formación ósea, ¿sí? Entonces puede ser que sea circular, pero que haga algún pliegue distinto, justamente por la influencia que puede llegar a tener la frente sobre el ojo, ¿sí? Por otro lado, la mirada siempre va a estar sostenida dentro de esa esfera, ¿no? Es un círculo dentro de un círculo, dentro de un círculo, digamos. Tenemos la esfera ocular, tenemos el iris y tenemos la pupila, que es como un centro, como si fuese un eco de la misma forma, donde por lo general la mirada siempre suele casi apoyarse del lado de arriba, siempre suele cortarse del lado de arriba, y muchas veces suele cortarse de abajo dependiendo del tipo de mirada que esté haciendo. Por lo general, sobre abajo casi llega a apoyarse, pero no a estar tan cortada como en la parte superior. Fíjense que todos los movimientos que voy haciendo sobre el ojo tienen que ver con el movimiento circular, que tiene que ver con esa
Por otro lado, si uno empieza a darle algún dibujo al iris, está bueno tener la idea de que son líneas que apuntan al centro del ojo, ¿no? Entonces acompaña el movimiento. Siempre uno tiene que tener en cuenta que el ojo nunca, si bien es blanco, nunca se ve del todo blanco, porque siempre se proyectan sombras, o casi siempre se proyectan algunas sombras sobre la mirada. Tendríamos así la mirada armada. En el trabajo de la nariz, lo que tenemos que tener en cuenta es que la nariz se encuentra facetada de varias formas. Por un lado tenemos un trapecio que da inicio a la nariz y que desfasa la nariz en esa unión, ¿no? Piensen que más o menos, o no más o menos, sino que piensen que a la altura de los ojos la nariz se hunde, ¿sí? Para volver a salir hacia la punta de la nariz, ¿no? Entonces tenemos un trapecio que marca esa hendidura y otro trapecio más alargado que me da esa idea de punta de nariz, ¿sí? La nariz tenemos que tener en cuenta que tiene un lado frontal, dos lados laterales, ¿sí? Que van a hundirse hacia ese centro, y tenemos un trapecio que sube con dos lados laterales también que arman ese hueco donde estarían los ojos. En este caso la nariz está vista muy frontal y es una nariz que cae y que llega a tapar las fosas nasales, casi, ¿sí? Pero también muchas veces uno tiene que tener en cuenta que la última parte de la nariz es una parte que pertenece a la parte inferior, ¿sí? Porque como es una saliente triangular y la punta por lo general se eleva hacia arriba, siempre vemos en una mirada a la altura de nuestros ojos, vemos una parte de base de nariz. En otros casos, cuando vemos más a medida que vamos viendo hacia arriba ese trapecio de base, se ven más las fosas nasales y se ve menos ese recorrido hacia arriba. Y a medida que vemos hacia abajo, la nariz se pierde en las fosas nasales y vemos solo los laterales, ¿no? Es un juego que es interesante para justamente ver esa posición de nariz.
estaría planteado un poco la imagen de lo que sería este personaje sin el maquillaje. Y ahora me voy a poner a pintarlo para poder elaborarlo ya en detalles esas formas. Lo que suelo hacer, yo aquí hice un dibujo en carbonilla. Cuando uno dibuja en carbonilla, lo que tiene que tener en cuenta es que la carbonilla va a teñir, digamos que una vez que se mezcla con un aceite y con el mismo óleo, va a empezar a teñir el color. Para que tiña lo menos posible, lo que conviene es pasarle un trapo para espolvorearla, o uno tiene que pintar teniendo en cuenta que los colores se van a grisar un poco con ese color, con ese dibujo de carbonilla. Y hacer una pintura muy diluida con una base de, como les digo siempre, hay un videito sobre esto, de las mezclas y de por qué me gusta esta mezcla, en aceite de lino y trementina. Una parte de aceite y 2 partes de trementina. Por otro lado, les comento que está bueno, que lo estuve probando, está muy bueno, es lo que se llama Liquin de Winsor & Newton. Es un producto que está re bueno porque tiene una consistencia con más cuerpo, tiene un secado bastante rápido y reemplazaría un poco lo que es el diluyente este. Yo no lo uso en entrada porque es un material que es bastante, no es tan económico. Prefiero trabajar primero con esto, que siempre me dio buen resultado, y después para detalles está bueno trabajar con esa mezclita que tiene Winsor & Newton.